Hola amigos, bienvenidos al podcast Negocios Inmobiliarios. Les saluda Cintia Díaz y Roberto Manzanares, bienvenidos. hoy queremos tocar un tema de las construcciones, garantías, etcétera. Y les queremos platicar la historia de una vieja conocida que tenemos. Este, la conocimos aproximadamente hace unos 10 años más o menos, justamente porque nos buscó. ¿Quieres decir algo antes? Sí, digo, aquí es bien importante que ustedes sepan que todo esto que hacemos es, repetimos, para que ustedes tanto nos cuenten sus historias, estén aquí. De hecho, el próximo podcast que tenemos ya va a ser de una historia que recibimos, no es de nosotros, pero que se las vamos a contar, que está también interesante. Por el momento, aquí esto que estamos haciendo, pues sí es un poco chisme, sí lo es, pero también que se enteren, nosotros les diremos con la experiencia que a nosotros nos corresponde de lo que sabemos, les diremos cómo remediar eso o cómo así hacerle y cómo no hacerle. Repito, no somos dueños de la razón, hacemos lo que sabemos y de ahí partimos, ¿no? ¿Tú cómo ves? Así es. Pues, ¿cómo ves? Si entramos de lleno ahora sí a la historia. Entremos porque está muy bueno, está muy divertido también y está muy interesante esto. Pues vamos a entrar de lleno a la historia. Margarita la conocimos hace aproximadamente 10 años. Nos buscó porque estaba buscando invertir aquí en Querétaro, es de la Ciudad de México, y quería utilizar su crédito Infonavit. Así que le buscamos una propiedad, la conocimos, le vendimos y pues ya, esa operación resultó exitosa, todo muy bien. Un departamento aquí muy bonito y la verdad en una zona donde se renta muy rápido y que están muy bien construidos. Ya posteriormente pues perdimos un poco de comunicación. Roberto estaba construyendo unas casas ahí en Condesa, pero casas de nivel residencial plus, que son un poquito más caras, con mejores acabados, en terrenos más grandes. Y casualmente nos contó la clienta Margarita, oye, iba a decir su nombre, nos contó que sus papás se iban a mudar porque también les había gustado muchísimo Querétaro y que estaban buscando una casa más grande, pero una casa familiar. Así que les mostramos en aquella ocasión esas dos casas que estabas construyendo ahí en Sí, yo Condesa. traía dos casas ahí muy padres que eran de 3 niveles con roof garden, etcétera. La verdad es que estaban muy bonitas Una las con casas. alberca preciosa. Entonces, la verdad es que estaban bastante bien, ¿no? Eran casas muy bonitas y de repente, pues vinieron sus papás, bueno, comentándoles aquí que sus padres no eran personas fáciles de complacer, ¿no? Tenían muchos detalles que ellos querían diferentes a lo que ya estaba puesto, entonces no se podía, en ese tiempo no se podía Acondicionar, digamos. acondicionar porque ya los cimientos de esa casa ya estaban. Entonces, posiblemente por eso o porque no vieron las casas terminadas con los acabados que las hacemos nosotros. Y una tenía alberca, otra no, entonces eran diferentes conceptos los que teníamos, ¿no? Entonces, si quieres continuar, porque Ah, esa es parte... sí, pues eh, de hecho ya las propiedades que vimos, no hubo una en que pues llenara todas las expectativas de lo que estaban buscando. Ya posteriormente, aproximadamente unos 6 meses, más o más o menos, menos. entre 6 y 10 meses, ya me enteré que consiguieron una casa que era justamente a un lado de una de las que había construido Roberto. Y pues cuéntanos esa parte de la historia. Sí, en este caso yo cuando estaba construyendo precisamente la de al lado de su casa, eh, en general a las obras tengo que ir por lo menos 2 veces al día, una vez al día, para checar cómo está, qué es lo que falta, si les falta material, cómo lo están haciendo, los pequeños detalles, los cambios, etcétera. Tengo que estar ahí, ya sea con el eléctrico, con todo el personal. Entonces, en ese momento que yo iba llegando a esa obra en específico, de repente vemos que llega un camión completo, una retroexcavadora, y empieza a echar el escombro que tenían en el terreno de al lado en su estacionamiento.
Esto, a mi muy personal punto de vista, es muy malo. No quiero decir que no funcione, pero es muy malo porque el escombro pues está contaminado, tiene cosas tiene desde PET, tiene bolsas de cartón, tiene pedazos de tabique, entonces no compacta, nunca que hagan en donde sea, no compacta bien la tierra y entonces encima pusieron los estacionamientos, inclusive una parte era de la cisterna. Esto nos dice mucho de hecho nos conocemos, la mayoría de los que construimos por zonas, en Juriquilla nos conocemos, los que trabajan en Corregidora o en todos los lugares, normalmente se conocen, por lo menos de vista, ¿no? A lo mejor no sabes el nombre del que construye, pero sí sabes quién es. Y entonces me dijo, oye, esta casa la construí. Y yo dije, no, es esa sí, híjole, a ver si... Recuerden bien lo que le dije a Cintia, ¿sabes? A ver si no empieza a tener problemas de fisuras, Vicios filtraciones, vicios ocultos ocultos. en general, ¿no? ¿Y qué creen? Platican. Pues sí, en una Navidad nos reunimos porque pues nosotros de muchos de nuestros clientes terminamos siendo muy buenos amigos. Entonces, de la casa de al lado, de Margarita y sus papás, es la que le habíamos vendido a las personas que nos invitaron a una noche navideña. Llegamos a la noche navideña, ay, hola, ¿cómo está? Ay, Margarita, su vecina, todos, ¿no? Este, Estábamos ahí conviviendo y de repente nos dice el papá y la mamá de Margarita, oigan, aquí una preguntota. Fíjese que hemos tenido problemas aquí en la zona del estacionamiento. Si te fijas, estas paredes que están aquí, las paredes laterales son algunas cuarteaduritas en forma de los ladrillos, por así decirlo, Escalonadas. ajá, como escalonadas. Y no solo eso, fíjate que del roof garden para abajo, pues también tenemos como filtraciones, en los techos se ven humedades, entonces pues empieza a caer la parte del yeso que está en los techos. ¿Qué nos puede recomendar? De hecho, inclusive me dijeron, oye, ¿me puedes hacer un presupuesto? Yo lo que les sugerí inicialmente, y este es parte del consejo que yo les quiero dar desde que empezamos, ¿no? Aquí lo que hacemos es bien sencillo. Cuando algo así les suceda, anteriormente, cuando esto sucedió, le estamos diciendo que fue hace ya 10 años aproximadamente, las garantías, en el podcast pasado les comentamos que las garantías solamente se ven, antes daban un año de vicios ocultos y un año de estructural. Ahora ha cambiado con la norma. Es 247 que previene todo lo construcción y contrato y precio de las construcciones, digamos. Es correcto. Entonces, anteriormente solamente se les daba un año de vicios ocultos y un año de estructural. Esto querría decir que ellos, por el promedio, tendrían como 9 meses aproximado de su garantía. Entonces todavía les quedaban de 3 a 4 meses aproximados para poder ejercer todavía su garantía. Tenía humedades en el techo, tenía un roof garden, le habían puesto un piso, pero lo raro es que la junta no estaba bien puesta, se veía el techo así como deforme, entonces el entortado quizá no estuvo bien hecho. Yo ya no me metí más en el tema, puesto que primero no está bien hablar de algo que tú no hiciste, creo. Entonces por eso yo le dije, tiene que verlo con la persona que les construyó y ya después que pasen sus garantías y si siguen persistiendo el problema, pues entonces sí, quizá pudiéramos entrar con ustedes a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero creo que sí le llamaron al constructor, sí tuvieron contacto con él. El señor volvió a ir 3, 4 veces y nada más hicieron parches, parches y parches y parches y parches, y entonces no sucedió nada. Cuando son escalonadas Fisuras o las grietitas. fisuras o grietas, en este caso, a veces sí son estructurales, a veces no, se tiene que primero hacer unas calas que, pues, para ver si tiene daño estructural la casa, ¿no? No me quise meter en temas de más y les dije, yo creo que eso sí lo tienen que ver ya
con ellos directamente o hacer otra cosa, ¿no? La otra resolución hubiera sido, pues, meter una demanda por que la casa se pudiera volver inhabitable en caso de que sí tuviera daño estructural. Pero como, pues, hasta cierto momento durante el primer año les cubrieron sus garantías, pues ellos ya tampoco tuvieron como que las energías, porque pues, ya son señores grandes, de estar atrás del constructor, de que les hiciera todo lo que estaba pendientes. Entonces, pues hicieron un parchadero por todos lados de la casa y en realidad así quien queda contento. Yo tampoco hubiera quedado contenta si nada más viera medio arreglado lo que falló, ¿no? De la casa. Pero en todo caso, ¿tú en qué piensas que falló donde inicialmente hicieron esa plancha? ¿Tú crees que tenía una solución después de que toda la cimentación está mal hecha? Sí, en este caso, como tú bien lo comentas, si existiera una demanda, se necesita mandar a hacer, primero un estructurista tiene que ir a verlo, no cualquier arquitecto o ingeniero, es una especialidad, un estructurista en el cual primero te va a dar un dictamen técnico, este dictamen técnico es estructural y entonces ya te va a decir, oye, sí, esta casa está malísima, la tienen que tirar porque ya no aguanta, o se pueden hacer, hay que meterle unos pilotes, hay que cavar, hay que hacer muchas cosas. Eso lo tendrían que hacer ya directamente con una demanda. Ese dictamen cuesta. Entonces, pues ya yo creo que por eso estos clientes ya no quisieron hacer nada. Es costoso, pero digo, yo he pasado por ahí y sigo viendo la casa que todavía no se cae, pero debe de ser que todavía quizá tenga unas fisuras. Ya si la fisura es muy grande, pues sí, ya tendrían que ver algo como un dictamen técnico, ¿no? De ese tipo, estructural. Ok. Eso es lo que yo creo que se podría hacer. Porque incluso no sé si recuerdas, aquí mismo en Juriquilla, una persona que te solicitó una remodelación, sí tenía un techo partido. ¿Te acuerdas? En la recámara de la planta Sí, alta, un techo literal se partió por la mitad por un hundimiento. es correcto. Este, y la solución que él pensaba que se le ofrecería sería, vamos a rellenar esa fisura y listo, ya quedó pegado. Pero pues en realidad era mucho más complejo de lo que esta persona hubiera pensado. En ese caso, ¿qué tenías que hacer? Igual, esta persona, lo mismo que hubiera tenido que hacer estas personas, yo tuve que llamar a un estructurista, este estructurista nos dijo, oye, mira, aquí lo que tienes que hacer es poner puntales, tirar lo que ya está, poner otra malla electrosoldada, una parrilla, hacer cadenas y volver a colar, como si se hubiera hecho nuevo esa parte del techo. ¿Por qué? Porque el otro ya traía daño estructural. Cuando tiene daño estructural, las varillas se lastiman, entonces ya no tienen el soporte pues, de algo Necesario. normal, ¿no? Claro. Ay, no, pues Entonces es sí que es, y es muy caro, hacer eso es muy caro. Por eso les vamos a decir las cosas que nosotros creemos que es bueno para cuando compren una casa. Si quieres empezar, ¿tú qué consideras? ¿Qué pues es lo primero que te fijarías? a mí me gusta, es que cuando uno ya ve una casa terminada, pues ya te vas más por los acabados finales, que se va bonito, que te guste el diseño, que te guste el piso, el tipo de puertas, los baños. Y yo creo que sí es muy importante que los acabados te gusten, ¿no? Es lo que te enamores de una casa. Y ves muchas cosas diferentes como la iluminación, la posición de la casa, pero en el trasfondo a mí me gustaría que los constructores tengan, aparte de su ficha técnica de la casa, que pues aquí en la zona casi todos sí la entregan, que tengas como unas evidencias. Yo veo que tú guardas evidencias en video de cómo construyes las casas desde abajo, ¿no? Desde cuando hacen la Cimentación. excavación, el relleno, eso que dices de las cadenas, o sea, y yo desde mi punto de vista de que yo muestro lo hermoso de las casas, ahora mejor tú dinos desde el punto de vista de la construcción, ¿qué les recomiendas a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando? No sé, las 5 cosas más importantes que tú les sugieres que revisen o que le pidan a su constructor
para que estén seguros de que están comprando una casa bien construida. Sí, mira, como bien lo dices tú, y eso ya a ti y a mí ya nos pasa con los clientes ahora, los clientes ya son exigentes, ya te piden, nosotros empezamos a grabar evidencias hace como 8 años, pero antes no nos pedían, o sea, nada más era, ay, si me gustó la casa y ya. Ahora el mercado ha cambiado, ya la gente ya se mete un poco más, ya quiere saber qué, qué varilla le metiste, cómo se lo metiste, cómo hacer. Es bien sencillo lo que yo siempre, como te lo he comentado a ti, es llegar. A ver, ¿qué vas a hacer? Tú llegas y ves la casa. Entonces, normalmente las casas se ponen a la venta despuesito de que se terminaron, ¿no? Entonces, ese es un año que anteriormente se consideraba para vicios ocultos. Vicios ocultos son unas pequeñas fisuritas que se pueden hacer, como impermeabilizantes, goteras, etcétera. Eso es lo primero que se deben de fijar. Si la casa tiene humedades, tiene muchas cuarteaduras y tiene muchos... Esas fisuritas como sí, arañitas. arañitas, pero luego son arañotas, ¿no? Ya se ponen Exacto. como Cuando son nuevas son unos arañitas. tarantulones. Entonces, ya tienen que ver, es como, como cualquier cosa. Si tú ves que está Es como dañado y una que señal. empiece, claro que es una señal de que la casa no está bien construida. O quizás sí esté bien construida, pero a lo mejor la cimentación no se hizo como se debe de hacer. Siempre es bien importante que pidan alguna evidencia, lo que sea, que les diga, a ver cómo se hizo, como un catálogo de conceptos de lo que se utilizó en la plancha de cimentación, cuánto cavaron para llegar a lo duro, así se dice cuando te dedicas a la construcción. Primero tienes que mandar a hacer un estudio de mecánica de suelos, que obviamente tiene un costo, pero que te lo demuestren, que chequen que esté bien, que lo haya hecho, que las estructuras las haya hecho un estructurista y que veas que realmente está bien hecho y que sea lógico, digo, quizá no estudiaron, no son ingenieros ni arquitectos, pero pues todos tienen una lógica, entonces dices, pues si esto está así y esto está así, pues entonces quiere decir que está bien hecho. Entonces, son pequeños detalles que ustedes se deben de fijar, por ejemplo, en todas las ventanitas siempre se hace una fisurita en la orillita. Eso es porque el constructor no le metió un cerramiento de metal con cemento a toda la orilla. Todo lo que se abre, por ejemplo, ya sean ventanas, puertas, etcétera, se hacen ese tipo de fisuras si no se tiene si no se les pone un cerramiento en las orillas. ¿Para qué? Para que no se sigan y no se... son pequeñas cosas, los materiales de que están hechos, que pregunten el tipo de piso. Si ustedes ven un piso pues, así, pues quiere decir que las personas que hicieron esa casa no son profesionales, ¿no? Entonces Sí, contratan las fisuritas, los cerramientos, el piso, que tengan evidencia de lo que que tengan hicieron evidencia de lo en que cimentación. hicieron en los materiales de la excavación. Y por último sería también de qué pusieron de impermeabilizante, ¿no? Para cuántos años, Ok, cuánto duró todo eso, porque eso nos dice que va a durar o que no va a durar, ¿no? así es. Pues son buenos tips, la verdad, muy importantes y yo creo que los principales al momento de elegir una casa y en los cuales te puedes fijar muy, muy bien y sí se logra notar a simple vista, Sí. teniendo un poco más de detenimiento, no nada más viendo las cosas bonitas finales de la casa, sino viendo con más detenimiento esos pequeñitos detalles que a lo mejor lo pudieron haber arreglado así como por encimita, pero se alcanza a notar de todas formas. A nosotros que hemos estado tanto construyendo, vendiendo casas, nos damos cuenta de que hay cada cosa que hacen que ustedes no creen. Hay gente que ni siquiera sabe, ni siquiera tiene idea de cómo hacer las cosas. ¿Verdad? Casas raras, ¿no? ¿Qué les digo? No, no, no. Hay casas que entras y dan miedo, de decir, ay, esto no lo voy a comprar jamás. O hay casas muy bien construidas, pero a la hora que los constructores o los dueños o los arquitectos las quieren vender, están muy feas. Les pusieron unos acabados horribles, entonces nos tenemos que fijar, si van a construir, háganse una casa muy bonita, porque recuerden que ese es un activo económico, por eso este podcast se llama Inversiones Inmobiliarias o Negocio. Negocios Inmobiliarios. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a decir que este va a ser un activo que van a tener todo el tiempo, toda su vida. Entonces, si no lo van a tener, lo van a vender o revender en algún momento. Construyanla, que esté bonita para ustedes, pero que también sea algo comercial, sea
Es correcto. Siempre es otro consejito ahí que les dejo. ¿Cómo ves? Nos mandaron mensajitos por medio del canal de difusión de WhatsApp, así que recuerda que si tú quieres contarnos una historia o algo que te haya pasado con tu propiedad, nos puedes mandar por WhatsApp una pequeña grabación de la historia que nos quieras contar para que podamos aquí también platicar un poquito o dar un consejito. Entonces vamos a reproducirlo. Hola chicos, les quiero contar mi historia. Su podcast es muy interesante, me parece que dan buenos consejos, porque al momento de comprar pues muchas veces no sabemos ni siquiera de qué están construidas o cómo están nuestras casas. Yo compré una casa en Celaya, son en un fraccionamiento pues donde todas las casas las hacen iguales, entonces me dio confianza de que era una constructora que pues no se iba a ir así nada más. Entonces compré mi casa. Como a los 10 meses de estar viviendo ahí en la propiedad, empecé a ver varias fisuras en el techo. El techo es liso, entonces pues se veían demasiado. Me hicieron una reparación en donde taparon esas fisuras y las volvieron a pintar. Pero como a los 10, 11 meses empezaron a regresar las mismas fisuras que ya me habían tapado. En una tarde, a la hora de la cena, ya estábamos sentados en el comedor y de repente se nos vino encima todo pues se puede decir que es como tirol, pero es liso. Entonces todo ese acabado que tenía en el techo se terminó cayendo en el comedor, encima de nosotros. Imagínate el susto que nos llevamos. Estuvo muy feo porque pues nos espantamos mucho, no sabíamos qué estaba pasando. Entonces llamamos otra vez a la constructora, pero se tardó días en venir a revisar. Y pues a nosotros nos parecía muy peligroso que se siguiera cayendo o de otros lugares de la casa, incluso cuando estuviéramos dormidos. Entonces después de una revisión nos dijeron que no era nada, que era el mismo yeso que tenían de acabado en el techo, el que se había caído, y nada más lo volvieron a poner, pero pues todo mal hecho, se ve así como todo boludo. No ha vuelto a suceder nada, ya aquí llevamos más o menos unos 5 años, pero sí nos da de repente bastante miedo de que se nos vaya a volver a caer el yeso o el tirol ese en la cama o en la cabeza o ahí mismo en el comedor. Entonces, pues no sabemos de repente si tenemos que acudir a alguien que nos ayude, que nos haga una mejor reparación o simplemente eso sucedió por pura casualidad. Gracias por escucharme. ¿Cómo ven? Otra afectación en los techos, pero que se te caiga el techo estando en tu propio comedor en ese momento, sí pudo haber tenido un accidente mucho más grave. Sí, qué feo. Aquí en este caso pueden ser muchas razones, ¿no? Pero les voy a decir así tres sencillas. Una, que no dejaron la cimbra el tiempo que era correcto, o sea, no dejaron secar bien, entonces se les colgó se dice que se cuelga el techo, que eso es que no está bien seco y entonces se puso feo. Otra puede ser que el agua se le metiera, depende de qué sea, no sabemos cuál era el material que utilizaron, puede ser biguete y bovedilla, la bovedilla puede ser de poliestireno, puede ser losa nervada, puede ser losa maciza, pueden ser muchos tipos, entonces cualquiera de esas que les dije mal trabajada, puede funcionar de esa forma. Entonces siempre hay que tener cuidado y ver cómo está. Si tú entras a la casa y ves que está colgado, pues ya no es una buena señal, ¿no? Entonces, pues ahí nada más echen un ojo, en verdad. Recuerden que es una inversión grande para toda su Así vida. es. Ay, pues muchos consejitos el día de hoy acerca de construcción. Esperamos que nos manden sus historias, que tengan algo que contarnos para que podamos darles un consejito o nos platiquen ustedes de algún consejito que tengan para nosotros. Ya estamos en Spotify. Así es, ya tenemos el canal en Spotify, así que vayan a seguirnos. Tienen que entrar a Spotify, Negocios Inmobiliarios, un signito de más que dice ahí adelantito seguir.
Si ahí le picas, te van a empezar. Pues bueno, chicos, estamos aquí. Nos vemos la semana que entra con un nuevo caso. Muchas gracias. Buen día, Que hasta estén luego. bien, bye.